Hola, 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 hola. Buenas noches, estimados maestras y maestras del Perú y el mundo. Quien les habla, Valentín Cabello Vargas, gestor escolar, le da la bienvenida a su canal Educación en Acción, un canal de tutoriales y contenidos educativos actualizados. El día de hoy les traigo una temática muy importante para todos. A poco de culminar el año escolar 2021, el Ministerio de Educación emite la normativa correspondiente al cuadro de horas 2022. Habrán algunas novedades, habrán pocos o muchos cambios en el cuadro de horas y en el plan de estudios. ¿Quieren saber más? Acompáñenme en el siguiente video. ¡Empezamos! El Ministerio de Educación publica en El Peruano el martes 23 de noviembre del 2021 la resolución viceministerial 315-2021 Minedu, que aprueba el documento denominado Procedimientos para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas en las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, de la EBR y del ciclo avanzado de educación básica alternativa. Este documento, colegas, que cuenta con más de 50 páginas, que ya se los voy a dejar en la caja de descripción, nos da detalles de cómo se va a realizar la elaboración y ejecución del cuadro de horas 2022. Como todos sabemos, ya estamos a pocas semanas de culminar el año 2021, que ha sido un año virtual de trabajo remoto. Ya el Ministerio nos ha anunciado que el 2022 va a ser un trabajo presencial y probablemente sea híbrido. Y en ese sentido, emite este documento para que ustedes, maestros y maestras del Perú y directores también, directoras, tomen la consideración respectiva y empiecen a elaborar su cuadro de horas de todos los maestros y maestras de su escuela. Empezamos con el desarrollo. Como decía, es un documento de 60 páginas que ya lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar tranquilamente y puedan complementar lo que hoy día les vamos a explicar. En primera instancia hay que tomar en cuenta que la elaboración y aprobación del cuadro de horas pedagógicas de las escuelas en el nivel secundaria se rige en 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con lo que se lleve a cabo en las escuelas, es decir, en las instituciones educativas públicas, donde el comité encargado tiene que realizar, elaborar y proponer el cuadro de distribución de horas, tomando en cuenta muchas características que ya la vamos a decir más adelante. En una segunda etapa corresponde a la UGEL de su jurisdicción hacer la revisión de la propuesta de cada comisión de cuadro de horas. Al mismo tiempo puede formular observaciones y finalmente, luego de levantar las observaciones, aprobará el cuadro de horas respectivo. Y la tercera etapa tiene que ver ya con ese cuadro de horas elevado y cargado al Nexus, con su resolución directoral de aprobación correspondiente, para que el presupuesto le sea asignado y todos los maestros reciban el sueldo que le corresponde sin ningún inconveniente, sobre todo los contratados y maestros nuevos que van a llegar. Bien, entonces el cuadro de horas se elabora en 3 etapas. Tomar en cuenta: primera etapa en las escuelas, segunda etapa en la UGEL, y la tercera etapa tiene que ver con recursos humanos de la UGEL, donde ya hace el proceso sistemático y final. El primer punto a tomar en cuenta para la elaboración del cuadro de horas es conformación del comité, de este comité que va a estar a cargo de la elaboración del cuadro de horas. Como todos saben, para este año 2021 salió la normativa, la 189, ¿no?, que tiene que ver con la conformación de los comités de gestión escolar en las escuelas públicas de la educación básica. Y en esta, recordarán, tengo un video, le voy a dejar en la descripción un video que comenta y explica en qué consiste esos comités de gestión escolar. Y en estos comités de gestión escolar está pues
el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, que es la que a partir de ahora se va a encargar de elaborar y aprobar el cuadro de horas a nivel de escuela. ¿Cómo se elige este comité? Es lo que muchas escuelas van a empezar a trabajar ni bien los alumnos del 17 de diciembre culminen sus clases efectivas. Y el equipo directivo estará eligiendo a los comités escolares respectivos de acuerdo a la normativa 189, que lo pueden ver en mi otro video. En primera instancia damos una primera mirada quiénes conformarían este comité de gestión operativa. Para la educación secundaria de jornada escolar completa, jornada escolar regular y otras facciones más, se considera como primer integrante al director, sea encargado o sea designado, que es el que preside el comité. Luego está el subdirector, si es que lo tienen, por supuesto. Y finalmente un representante del personal docente. Y en secundaria en alternancia, el director quien lo preside y un representante del personal docente. Ahí no hay subdirector. Y en la EVA, en el ciclo de EVA avanzado, es el director de la IE quien la preside y un representante del personal docente. Ya a nivel del OGEL también hay responsables, ¿no?, que tienen que ver con la aprobación correspondiente, con AGEBRE, recursos humanos, que ya se organiza. ¿Cuáles son las funciones del comité en la escuela para esta elaboración del cuadro de horas pedagógicas? Bueno, tiene dos funciones elementales y básicas. Elaborar su propuesta de acuerdo al número de secciones aprobadas. Es decir, en primera instancia ya la escuela tiene que tener previsto cuántas secciones van a haber para el año 2022. Eso se llama elaboración de las metas de atención. Así se conoce en la gestión escolar, elaboración de las metas de atención. ¿Cuántas secciones voy a tener? Si tengo turno mañana, turno tarde, etc. Y en base a eso también elaborar su presupuesto analítico de personal, conocido como el PAP. También es otro elemento básico para que se pueda hacer. Bien, además de elaborar su propuesta de acuerdo al número de secciones, su otra función elemental, en pocas palabras, es presentar ante el comité del OGEL su propuesta para que la evalúen y la validen. Es decir, colegas, que las dos funciones elementales de ese comité es elaborar una propuesta y esa propuesta en segunda instancia llevarla al OGEL, sustentarla de que todo lo asignado a los maestros está correcto y la OGEL debe emitir un juicio, es decir, aprobarla. Seguimos. Vamos con los planes de estudios, porque como todos saben, para elaborar el cuadro de horas correspondiente, lo primero que tiene que hacer el comité de gestión operativa, ahora funciona así con ese nombre, es aprobar el plan de estudios correspondiente. Estoy mostrando en pantalla, están viendo ustedes el cuadro correspondiente, que si le damos un análisis así minucioso, nos damos cuenta que no ha cambiado en relación al año anterior, ¿no? A matemática le están dando 4 horas como horas mínimas de primero a quinto, igual a comunicación 4 horas de primero a quinto, inglés continúa con 3 horas de primero a quinto, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando inglés le van a dar horas a 3 horas, siempre y cuando cuente, ¿no?, cuente con las condiciones operativas para la ampliación del desarrollo de inglés, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Igual, arte y cultura también hay la posibilidad de que tenga 3 horas, siempre y cuando haya la posibilidad de la infraestructura, del espacio correspondiente. Lo mismo ocurre también con educación física, ¿no?, que también se podría considerar como 3 horas. En los demás casos, las horas se mantienen igual. También igual las horas de libre disponibilidad, que están en 2 horas por cada grado. Total, 35 horas de trabajo pedagógico por cada grado correspondiente. Ahora, un punto importante, ¿cómo se hace uso de las horas de libre disponibilidad? Acá vamos a tratar de explicarlo para que quede lo más claro posible, ¿no?
Las horas de libre disponibilidad, dice la norma, comprendidas como parte de las horas del plan de estudio, serán asignadas de acuerdo con las prioridades establecidas en el PCI. ¿Qué es el PCI? Programación Curricular Institucional. Es decir, entonces, si yo quiero incrementar las horas adicionales, le quiero poner a matemática, le quiero poner a comunicación y a otras áreas, eso debe estar sustentado en tu PCI. No lo voy a poner porque a mí simplemente se me ocurre, o porque me dio la gana, porque este año ya le toca. No. Tiene que estar sustentado en el PCI. Y para que esté sustentado en el PCI, como todos colegas ya sabemos, pues las áreas deberán sustentar esa mayor carga horaria a través de proyectos, ¿no? De proyectos que van a desarrollar en el año siguiente. Finalmente dice, el incremento de horas en cada área curricular responderá entonces a la decisión de cada escuela. Es decir, cada escuela no va a tomar la misma decisión. En algunas le pondrán 1 o 2 horas adicionales. Depende de la decisión de cada escuela, es decir, del comité de gestión operativa. Otro dato importante para asignar las horas de libre disponibilidad es desarrollar talleres o áreas que complementen el logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios para la realidad local o para las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, acá, si la escuela, como parte integrante en el PCI, se ha dispuesto un proyecto que se llama, por ejemplo, el ajedrez, entonces se puede crear un proyecto o un taller conocido como Aprendiendo Ajedrez y lo puedo considerar como 1 hora pedagógica o 2 horas pedagógicas. Eso también se puede hacer, entre comillas, crear como un área nueva o un curso nuevo, ¿no? Eso se podría hacer, pero repito, tiene que estar sustentado en el proyecto curricular institucional. Si no, no procede, no le van a aprobar el objeto. Asimismo, continuamos, colegas, en la jornada escolar completa, como ustedes saben, ellos tienen 45 horas de clase, ¿no? 45 horas, o sea, 9 horas por día, 9 por 5, 45. Ellos tienen un cuadro pues distinto a la GER, que son GER, jornada escolar regular, ¿no? En cambio, las GER cuentan con un cuadro de horas distinto y este plan de estudios, donde a matemáticas le dan 6 de primero a quinto, a comunicación le dan 5 de primero a quinto, a inglés le dan 5 de primero a quinto. Y acá sí no hay opción a un retroceso, es 5 horas y 5 horas mínimo tiene que tener. Lo mismo de arte, que tiene 3, y ciencia y tecnología, que tiene 5 horas. Es lo mínimo que tiene. Lo demás, educación para el trabajo tiene 3 en este caso, tutoría con 2 y horas de libre disponibilidad tiene 3. Y esas 3 se pueden repartir considerando lo que ya les he comentado en la jornada escolar regular. Lo mismo en las diversas modalidades, tienen su cuadro correspondiente que ya ustedes lo pueden analizar dependiendo en qué nivel ustedes trabajan. Ahora, ¿qué criterios se consideran para la elaboración del cuadro de distribución de horas pedagógicas? A ver, primer criterio a tomar en cuenta es que el comité elabora la propuesta del cuadro de distribución de horas pedagógicas, considerando el número de secciones identificadas, como ya les he comentado, ¿no? Eso se hace antes, ¿sí? Para hacer esa distribución hay que tomar en cuenta, como lo dice el 7.52, un criterio de prelación. ¿Qué es un criterio de prelación? Un orden, ¿no?, de asignación. ¿A quién le toca primero? ¿A quién le toca segundo? ¿A quién le toca tercero? Eso es prelación. Veamos. En la jornada escolar regular, la prelación dice lo siguiente. En primer lugar, se le asigna horas pedagógicas al director o subdirector, siempre y cuando le corresponda tener horas pedagógicas, ¿ya? En segundo lugar, al personal jerárquico. ¿Quiénes son? Jefatura de laboratorio, coordinador de tutoría, coordinador de talleres, etc. Y finalmente al personal docente, que son la gran mayoría. Ese es el orden de prelación. Para el caso de la distribución de la carga horaria de las plazas, cuando son maestros, hay que tener en cuenta el siguiente orden de prelación. Primero empezamos con los profesores nombrados.
que deben estar agrupados, como todos saben maestros, por áreas curriculares. O sea, un bloque de matemática, un bloque de comunicación, de ciencia y tecnología, etc. Ahora, en el bloque de matemática, por dar un ejemplo, ¿no?, ellos se van ordenando en función al que tenga la mayor escala magisterial. Es decir, por dar un ejemplo, si es matemática y hay 5 maestros, el que tiene mayor escala magisterial es a quien se le asigna, la preferencia para asignarle las horas correspondientes al área. Y así sucesivamente va bajando el que tiene quinta escala, cuarta escala, tercera escala, etc. Después de los docentes nombrados vienen las plazas vacantes, ya sea orgánicas y eventuales. Y finalmente se le asigna a las bolsas de horas. ¿Qué son bolsas de horas? Bueno, básicamente las bolsas de horas son pequeñas plazas de maestros que tienen 10 horas, 15 horas, 20 horas, en ese lapso generalmente. También un dato importante a tomar en cuenta es lo siguiente. El director, ya sea designado o encargado de educación secundaria y educación básica regular, o también en el EVA, pueden asumir o podrán asumir 12 horas pedagógicas para el desarrollo de sesiones de aprendizaje en el área curricular o campo del conocimiento que acredite su título de especialidad. En mérito, o sea, ¿por qué podrían asumir? En mérito al número de secciones que establece la norma técnica de racionalización vigente. Y según lo que he leído, estamos hablando de 10 secciones. O sea, si que una escuela tiene 10 secciones, o de 10 hacia abajo, el director deberá dictar clases en promedio 12 horas pedagógicas. Que poquísimas veces ocurre, pero se puede dar, ¿no? Se puede dar. También es importante mencionar en el 7.56 que la jornada laboral del personal jerárquico es de 40 horas pedagógicas semanal mensual, de las cuales 12 horas corresponden necesariamente al desarrollo de sesiones de aprendizaje, es decir, dictado de clases. Y en el cuadro de horas solamente se le asignan pues esas 12 horas. Ojo, como dice, jornada laboral de 40 horas pedagógicas, que es distinto al del director o subdirector que tiene 40 horas cronológicas. Cuando dice cronológicas se refiere a 60 minutos, ¿no? De 60 minutos. Y cuando dice pedagógicas son horas de 45 minutos. Eso hay que tomar en cuenta. Seguimos. Finalmente, cuando hablamos de los maestros, para ir ya afinando más detalles, ¿no? Hay que tomar en cuenta, cuando distribuimos a los maestros, y por ejemplo ya tenemos el bloque de matemática, hay que tomar en cuenta el título profesional pedagógico, ¿no?, y la especialidad correspondiente. Y para eso hay que tomar el siguiente orden o prelación. Primero la escala magisterial, eso ya lo estábamos comentando, ¿no? Quien tiene mayor escala es el que tiene el primer orden para la distribución. Luego, el tiempo de servicios oficiales como docente en la escuela. Es decir, quién está o quién tiene más años de servicio en la escuela que ustedes están trabajando. Quien tiene mayor, preferencia. En el siguiente orden, tiempo de servicios oficiales como docente en la carrera. Es decir, mi tiempo de servicio oficial desde que saqué mi título. Estos tres hasta ahí que he mencionado pues se van desarrollando de acuerdo a que si hay empate. Pues si tienen la misma escala magisterial, entonces ¿quién tiene más tiempo de servicios oficiales en la escuela? Y si empatan en tiempo de servicios oficiales en la escuela, a ver, ¿quién tiene más tiempo de servicios oficiales total? Entonces ahí vamos desempatando, ¿no?, para que y no hayan situaciones que lamentar después, de incomodidad sobre todo. Seguimos. Y la última prelación importante es la antigüedad de la emisión del título. Es decir, si empatan en todo, tiempo de servicios, escala y todo, ¿quién tiene el título más antiguo? Esto también es importante. Y para las demás situaciones, lo de alternancia, lo de EVA, son muy parecidos. Ahí les voy a dejar el material para que ustedes lo puedan leer. Son situaciones y prelaciones muy similares. Ahora, un dato importante a tomar en cuenta
Para efectos del tiempo de servicios oficiales, maestros y maestras del Perú, no se toma en cuenta el tiempo de servicios prestados como docente contratado, ni auxiliar, ni cuando no tenías título pedagógico, conocido como interinos. Quiere decir entonces que mi tiempo de servicio oficial se cuenta desde que entro a la primera escala magisterial. Desde ahí, con título pedagógico, desde ahí cuento mi experiencia. Lo demás no se considera para el cuadro de horas. Asimismo, también otro dato importante en el 7.59 dice: el comité de la escuela respetará las horas de tutoría en la distribución de horas pedagógicas. De acuerdo a la Ley General de Educación, que es el artículo 39, nos dice: a los profesores, además de la carga horaria de su área curricular, se le asigna las horas correspondientes a la tutoría y orientación educativa. ¿Qué quiere decir estos maestros? Que el comité de gestión operativa encargado del cuadro de horas, lo que tiene que hacer es, conforme va avanzando, en distribuir las horas de matemática, luego acaba comunicación, le tiene que ir asignando las horas de tutoría. El comité toma la decisión de a quién le va asignando. Yo, como sugerencia, también es importante pues ver el perfil de cada maestro, y en función a eso el comité decide, porque no hay un maestro que pueda decir: yo no quiero llevar tutoría. ¿Ya? Eso a modo de casuística, ¿no? A modo de casuística, ¿qué ocurre si un maestro le dice: ¿sabe qué, comité? Yo no quiero llevar tutoría, no me den. Eso no procede, maestros. El comité es autónomo y, en función a lo que dice la norma, asigna las horas correspondientes. Seguimos. En los casos, dice, en los cuales el profesor necesite completar sus horas de dictado de clase, ya sean 24, 25 o 26 máximo, deberá acreditar la experiencia o especialización en otra área curricular, campo del conocimiento, respetando el plan de estudios para la modalidad, modelo, nivel, ciclo y otras formas de atención establecidas por la escuela. ¿Qué significa esto? Supongamos, casuística, supongamos que el profesor, cuando ustedes le reparten, que sea matemática, al final solamente quedan, por decir, 22 horas de matemática. Y para llegar a 24, que es el mínimo, le faltan 2 horas. En ese caso puedo darle tutoría. Y listo, ¿no? Solucionado el asunto y no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si tiene 20? Si tiene 20 horas y le faltarían 4 para llegar al mínimo, que es 24 horas, entonces si le da tutoría no le va a alcanzar todavía. ¿Puede darle 2 tutorías? Es un poco complicado, de repente en la UGEL le van a observar. Entonces lo que puede hacer, el maestro pueden conversar con el maestro y le dice el maestro que tiene estudios, por ejemplo, ¿no? Tiene estudios de educación por el arte, de educación artística. Tiene un documento, tiene un certificado, un diplomado, y dice: yo incluso he enseñado ya en otro colegio de educación por el arte. Visto ese detalle, usted le puede asignar un salón, porque seguramente están quedando horas, ¿no? Es lo más probable. Si están quedando horas, entonces esas 2 horas de arte se las puede asignar. O sea, hay esa posibilidad de hacerlo. Eso como casuística. Ahora, lógicamente que si no tiene ningún tipo de preparación, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Se coordinará en todo caso con la UGEL para ver cuál será la mejor solución. Bueno, casuística, una posibilidad es darle 2 tutorías, ¿no? Porque él no puede enseñar un área que no conoce, porque perjudica a los alumnos. En cambio, tutoría sí conoce. Pero bueno, son casuísticas que se presentan y seguramente ustedes, comité, con la UGEL lo van a ir resolviendo. Otro dato importante a tomar en cuenta, y para todos ustedes maestros: en aquellos casos donde el maestro ostenta más de un título pedagógico o cuenta con título de segunda especialidad en área curricular distinta a la que viene dictando, puede solicitar el cambio de las horas pedagógicas a otra área curricular, campo del conocimiento, que sea afín a su título pedagógico. ¿Qué significa esto? Si yo este año 2021 vengo dictando matemática, pero mi título dice matemática y física, entonces
como mi segunda especialidad es física, que pertenece al área de ciencia y tecnología, yo podría también solicitar para el año que viene horas de ciencia y tecnología, porque de acuerdo a la norma, la 7.511, me corresponde, me autoriza. Pero para eso, miren lo que dice el siguiente numeral. Para pedir el cambio de área curricular, hay que presentar una solicitud ante el comité, antes de iniciar el trabajo de elaboración del cuadro de horas. No es que el comité va a decir ya yo le cambio, no, ustedes tienen que solicitar. Y si el comité no le quiere solucionar, bueno, ya conversará con director, con dirección y verán cuál es la mejor salida que se pueda dar. Siempre en un buen clima institucional. Seguimos. Otro punto importante es tomar en cuenta al momento de distribuir las horas la afinidad de la especialidad del título del maestro nombrado con las áreas curriculares del plan de estudios. En este cuadro, por ejemplo, que están viendo en pantalla, que funciona para todas las especialidades, para todas las modalidades, ¿no? Alternancia, jornada escolar completa, etc. Estamos viendo, por ejemplo, a modo de ejemplo, que para enseñar el área de matemática, los profesores o licenciados pueden tener las siguientes menciones: matemática, física, informática, matemática, computación e informática, matemática y física, matemática, computación y física. O sea, pueden tener varias menciones y todos ellos pueden optar por desarrollar o enseñar matemáticas. De la misma manera funcionan para todas las áreas, ¿no? Ahí está el cuadro, ustedes la pueden elaborar, la pueden analizar para cualquier situación que se presente. Seguimos. Otro dato importante, maestros de la comisión y colegas, que las plazas vacantes, dice, y las horas pedagógicas para completar las horas del plan de estudio, o sea, bolsa de horas, se registran luego de la distribución de horas pedagógicas efectuadas al personal nombrado. O sea, se hacen al final, no las que van quedando. Y las que hacen ustedes, las agrupan por afinidad. Las van agrupando por afinidad en la medida de lo posible para armar los bloques. Las que serán asignadas lógicamente al personal contratado, ¿ya? Acá hay que ser muy fino para no juntar pues áreas totalmente disímiles con otras áreas, ¿sí? Hay que tener bastante criterio y tino para poder resolver esta situación. Lógicamente esto pasa por una validación a través del OGEL, y allí seguramente si es que hay algún tipo de situación no prevista, le van a observar y usted va a tener que rehacer ese bloquecito. Otro dato importante dice en el 7.5.19, aquellas instituciones que de acuerdo a su propuesta pedagógica incrementen 2 horas a educación para el trabajo, utilizarán estas horas para el desarrollo de proyectos de emprendimiento. Es decir, EPT tendrá ya no 2 sino 4 horas, entonces ya hay un trabajo mucho más elaborado, mucho más complejo. Asimismo, un dato importante para la elaboración de los horarios dice, de preferencia se tiene que considerar 2 horas pedagógicas secuenciales como mínimos, lo que se conoce, ¿no?, como el bloque de 2 horas y no partidas como dicen algunos colegas. Asimismo, también para las horas de educación religiosa hay que tomar en cuenta que religión no se puede juntar o unir con otras áreas, ¿no? Sobre todo cuando están en bolsa de horas, por ejemplo. Tienen que ir en forma independiente, a no ser que se coordine con la ODEC, ¿no?, que es la Oficina Diocesana de Educación Católica, para que se haga el ajuste correspondiente. Si fuera así, se podría realizar esta situación. Un dato importante que muchos de repente no han reparado en eso es la siguiente. Dice, en el caso de que todos los estudiantes de la escuela se exoneren del área de educación religiosa, dichas horas formarán parte de las horas de libre disponibilidad. Dato curioso, ¿no, maestros y maestras? Curioso, ¿no? Porque ¿qué pasaría si en una escuela todos deciden no llevar religión? Porque puede ocurrir, ¿no? Porque recuerden que para que un estudiante, padre de familia, decida que su hijo no desarrolle el área de religión, lo que tiene que hacer simplemente es presentar una solicitud simple diciendo que no lo va a llevar. No presenta ningún documento de que esté en alguna parroquia, en una iglesia, en alguna situación, o que no crea en Dios. Nada de eso existe. Solamente es declaración jurada y listo. Dato curioso, ¿no? ¿Qué pasaría si en un colegio se exoneran todos?
pues la clase de religión, entre comillas, desaparece, ¿no? Y tendría que, esas horas se distribuyen entre las demás áreas. Curioso dato. Otro dato importante nos habla, cuando hablamos ya de horarios, que está prohibido, dice, conceder día libre. No existe el día libre. Yo recuerdo en los años idos, hace unos 8 o 9 años, todavía se estilaba esto del día libre, ¿no? Porque trabajábamos 24 horas. Una vez ya que ahora estamos con 30 horas, ya la cosa es complicada y no se puede pues establecer. Y lógicamente, lo que ya sabemos, que el trabajo va de lunes a viernes. Prohibido hacer otro día. Asimismo, importante, que el director tiene la obligación de informar la jornada laboral de cada maestro en forma mensual. ¿Ya? Es importante, de acuerdo al horario establecido, el director estará informando qué maestro ha cumplido o no su horario. En cambio, los CEBAs, los Centros de Educación Básica Alternativa, como tienen horarios flexibles, es un poco distinto, ¿no? Esta forma de emitir e informar los horarios, ¿no? Porque ellos tienen inclusive hasta la semipresencialidad. Otro dato importante, maestros, a tomar en cuenta es el cuadro 12 de la norma correspondiente a la RBM 315-2021. ¿Cómo funcionan las actividades extracurriculares que complementan las sesiones de aprendizaje? Recordarán que esto ya viene hace varios años atrás, lo están hoy día en esta norma, la están validando nuevamente, que los profesores pueden enseñar 24 horas, 25 horas y hasta 26 horas de clase. Las horas que le faltan para llegar a 30 horas se distribuyen de la siguiente manera. Si tienes 24 horas, 2 horas de trabajo colegiado, 1 hora de atención a familia y 3 horas de atención a estudiante. Total, 30 horas. Si tienes 25, 2 horas de trabajo colegiado, 1 hora de atención a familia y 2 horas de atención a estudiante. Total, 30 horas. Y si tuvieras 26, 1 hora de trabajo colegiado, 1 hora de atención a familia y 2 horas de atención a estudiante. Total, 30 horas. Importante precisión para todos maestros. Finalmente, ¿qué se desarrolla en estas horas adicionales de extracurriculares? Ya sea si tienes 24, 25 o 26. Si tuvieras 1 o 2 horas pedagógicas de trabajo colegiado, se tiene que destinar pues a actividades de planificación y evaluación de los programas curriculares, intercambio de estrategias, prácticas para la enseñanza-aprendizaje, elaboración de instrumentos de evaluación, fortalecimiento del dominio y didáctica disciplinaria, monitoreo y acompañamiento a sus pares, que será registrado mediante actas y visado por el director de la escuela. O sea, esta actividad, como las demás que vamos a mencionar, siempre tiene que quedar, maestros, evidenciado en un documento. Pero seguramente ya cada escuela verá la mejor estrategia, ¿no? Ahora que ya dominamos bastante la educación remota, educación virtual, seguramente esto se puede adaptar a diversas situaciones que cada escuela ya las estará manejando. Si es una hora pedagógica destinada a brindar atención a padres de familia, para ello lo que tiene que hacer el maestro es concertar una entrevista para permitir recoger información relevante del estudiante, ¿no? Así como ofrecer pues orientaciones a dicha familia para que puedan contribuir a la mejora de los aprendizajes de sus hijos. Y esto definitivamente, repito, se tiene que registrar mediante un documento. El otro, que es las 2 horas o 3 horas pedagógicas de atención al estudiante, que puede ser para tareas de reforzamiento en el aspecto cognitivo y socioafectivo de manera grupal o personalizada en el área de su competencia y en coordinación con el tutor de estudiantes, ¿no? Así como actividades de recuperación, nivelación y retroalimentación escrita. Ese dato es importante, que este año lo hemos venido trabajando un montón, ¿no? La retroalimentación escrita, que forma parte de la evaluación formativa, como todos saben. Importante dato además, que se tiene que desarrollar contra horario. O sea, si el niño joven está en el turno de la mañana, no lo puedes hacer en la mañana, tiene que hacerlo en la tarde. Y si estás en la tarde, hacerlo en la mañana. Durante la semana escolar. Y lógicamente hay que coordinarlo con el director de la escuela y los padres de familia, que también debe ser registrado en un documento correspondiente. Me imagino que acá también seguramente habrán el año que viene, 2022, estrategias innovadoras que seguramente serán beneficiosas para toda la escuela.
Importante para los que trabajan en jornada escolar completa, como todos saben, ustedes tienen una jornada laboral no de 30, sino de 32 horas, ¿no? Las cuales también se pueden distribuir según el siguiente cuadro, ¿no? Si tienes 24, 25, 26. En este caso, en relación a la jornada escolar regular, acá le agregan exactamente una actividad importante, ¿no? Que es la elaboración, reajuste de materiales educativos, revisión de logros de aprendizaje de estudiantes, investigación para la mejora de la práctica. Esta es una actividad que solamente lo tiene jornada escolar completa, porque ellos trabajan 32 horas. Bueno, y vienen otros cuadros importantes que, repito, colegas, lo voy a dejar en la caja de descripción, un enlace para que ustedes lo puedan descargar y trabajarlo en sus escuelas con todos los detalles importantes. Estamos llegando ya a la parte final de este cuadro de elaboración de horas pedagógicas para el año 2022, que el Ministerio nos ha sorprendido estos días emitiendo la norma correspondiente para que se pueda ver los detalles. Finalmente, quiero culminar con estos detalles. Dice: los reclamos presentados por los docentes en la primera etapa que no hayan sido atendidos a nivel de la escuela serán resueltos por el comité del OGEL en el plazo de 48 horas. Es decir, si algún maestro tiene alguna dificultad, no está de acuerdo con la asignación, deberá presentar un reclamo en la misma escuela. Ahora, si la escuela no lo atiende como debe ser, podrá ir al OGEL y también presentar su reclamo, ¿no? Y al OGEL en 48 horas lo tiene que resolver. Así que ese dato también es importante a tomar en cuenta. Finalmente, una vez aprobado el cuadro de distribución de horas pedagógicas mediante RD de la OGEL, no se podrá realizar ninguna ampliación, reajuste y o modificación, salvo por excepción en los siguientes casos. Y podemos leer si es que hubo con las metas de atención, es decir, si se disminuye un salón por racionalización, se podría cambiar el cuadro de horas, ¿no? Las metas de atención son importantes. O si por alguna situación no prevista se amplía, ¿no?, nuevas plazas, como ocurrió, ¿se acuerdan?, el año pasado, el 2020, por efectos de la virtualidad, el Estado recibió estudiantes de los colegios privados y se crearon nuevos ambientes, nuevas aulas virtuales, con lo cual se tuvo que cambiar el cuadro de horas, ¿no? Es un caso típico de cómo se podría hacer. Pero no porque la escuela lo pide. Si ¿sabes qué? Cometimos un error con el maestro tal y quiero que se modifique. Si es así, casuística maestros, no va a proceder. Solamente en esos casos. Y finalmente tenemos los anexos correspondientes que ya el comité de gestión operativa lo estará revisando para que puedan elaborar su cuadro de distribución de horas adecuado, ¿no? Van a tener un tiempo prudencial para que puedan elaborar. Bien, maestros, hemos llegado a la parte final del video. Si es que les gustó el video, hagan el like correspondiente, suscríbanse a mi canal Educación en Acción, compartan el video en sus escuelas, con sus colegas, con sus amigos y amigas, porque un maestro informado es un maestro preparado. Bien, sin más que decirles, maestros y maestras del Perú y el mundo, será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense.